Hola, lo que podéis ver aquí este es el muro o la muralla del Vaticano. El Vaticano es un estado. El Vaticano es un estado dentro de otro estado, dentro de un país o de una nación, que es un estado donde se rige por su población que tiene, sus personas que tienen y sus leyes, pero no están exentos al país donde están. Entonces el Vaticano es uno de ellos. El Vaticano está dentro de Italia, no dentro de Roma. Roma es la capital de Italia. Pues esta es su historia, y este muro que podéis ver aquí, que vamos grabando, es donde viven unas 800 o más personas. ¿Qué es lo que se dice? Que ahí adentro donde está es un papa, que es el jefe de estado, pero él se hace llamar o pasar por el vicario de Cristo, pero eso no es así. Eso no es así. Y podemos dar citas bíblicas y de todo y su historia sobre lo que es el Vaticano, pero esto no nos lleva a nada. Hay un dicho que decía que todos los caminos llevaban a Roma. Todo lo que se ve en Roma construido, sus 7 templos más famosos, porque son templos en adoración a otros dioses, pasa que le cambiaron el nombre, porque al crecer tanto el cristianismo en aquel tiempo, estamos hablando del cristianismo, fue cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo profetizaron que tuviésemos cuidado en los postreros días. Se le avisó a la gente de aquel tiempo, y poco a poco se fue derribando el cristianismo. ¿Por qué motivo? Porque fue cuando se vendieron como tal cual está hoy en día el evangelio de Jesucristo, tal cual. Porque por eso decía, Martín Lutero lo dijo, no soy seguidor de Martín Lutero, lo aclaro, pero Martín Lutero dijo: todos los caminos llevan a Roma. Era porque Alemania se veía obligada a diezmar a Italia. Alemania es un país, una nación, Italia igual, pero dentro de eso ya estaba un estado. Entonces por eso Martín Lutero tuvo una guerra y se la ganó la Iglesia Católica, porque se la ganó. Fue el hombre que puso a patas arriba a una institución, a una macro institución religiosa, y por eso llegó a tener tanto conflicto, que dijo que sabía más un burro tocar el arpa o el piano, podemos decir hoy en día, o la guitarra, si queremos decirlo nosotros, que el Papa de la Biblia. Y eso es cierto, es correcto. Y han habido historias de tantos papas que han muerto, pero ahí están enterrados, ahí están sepultados sus huesos. Pero eso que dicen del apóstol Pablo, eso es una macro mentira que ellos dicen, porque los últimos que está escrito en la Biblia, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, está en Hechos capítulo 12, cuando ellos predicaron y les pegó una maltratada el rey Herodes Agripa, aquel que murió engusanado, porque en vez de darle gloria a Dios, se la dieron a él y dijeron: este hombre es un dios. Y eso es el asunto. Eso es el asunto. Entonces dice que Pablo, con todas sus diferencias doctrinales que tenía con Pedro, porque Pedro era el predicador de los judíos circuncidados, más el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, nosotros los que no estamos circuncidados, los incircuncisos. Eso lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 2. Y por eso el Papa no es el vicario de Cristo. El vicario de Cristo, lo aclaro quién es el vicario de Cristo. Ya os diré quién es el vicario de Cristo. Entonces, aquí lo que yo te quiero decir, que hay un estado, y no te voy a dar la fecha del muro, porque míralo, podéis ver, están en obras todavía, eso es nuevo. No sé qué van a hacer ahí. Algún banco más, porque este es un banco, aquí hay un banco de dinero también, se lo aclaro, donde los estados o los gobiernos de los países del mundo
tienen sus fondos económicos y no descarto de muchas iglesias evangélicas que lo están aquí. Ahora digo una cosa, separación de religiones los han habido, porque recordemos que el grill que le llaman los rusos tienen su propio papa, enemigo del papa de Roma, enemigos entre comillas, porque se han reunido en el año 1958, tuvieron su reunión ecuménica, tanto testigos de Jehová, bautistas, mormones y del séptimo día, los TJ, y algún pentecostal que no descarto ahí, mi suegro, no lo descarto. Se reunieron con el Papa y se siguen reuniendo. Hoy en día es común esa reunión, porque esto es así. Y por eso te quiero aclarar, las guerras que se montan y se arman, primero pasan por aquí antes de hacerlas. Porque ellos se creen, los gobiernos que montan las guerras, venden armas, que el Papa los perdona, como el ruso, el Putin, que se cree que el Papa de él, el grill que le dicen, lo perdona. ¿Qué diferencia hay entre los papas de los curas o llamados o mal llamados sacerdotes de Rusia? Que ellos se pueden casar, formar una familia y dependen de su vida cotidiana. En cambio, los papas son mantenidos, son sostenidos por la gente que diezma. No creas tú que no se diezma, ¿eh? La Iglesia Católica no te cobra el diezmo, te lo impone y te lo exige. Esto es real. Entonces, Martín Lutero puso a patas arriba en ese tiempo. Y después sabemos la historia cuando Napoleón Bonaparte dijo: a este le voy a dar una lección yo. Y lo secuestró. Se lo llevó a Francia. Ya sabes que Napoleón gobernaba Europa. Se lo lleva y allá y al otro lo hace ir y le hace un engaño y le dice que lo va a coronar, pero quien se corona es el mismo. Él dice: usted será el papa, pero el emperador soy yo. Y entonces todos, aquí está el personal que está trabajando en el Vaticano, aquí lo podemos ver, ya, que van entrando, unos trabajan y otros viven. Pero mira, no descarto esto, mira, al lado del Vaticano lo que está. No es correcto lo que voy a hacer, pero sí hay mendigos. Dos sociedades distintas, diferentes. Y esa persona que está ahí parece que fuera suramericana, algo así. Le veo su rostro, durmiendo en la calle. Eso es lo que uno se pregunta a veces, por cosas que cómo se puede decir que este señor que está adentro puede dar ejemplos, que él es un gobierno, él es un estado, él es parte de la ONU, es parte del caballo blanco que habla Apocalipsis en el capítulo 4. No confundamos al otro jinete del caballo blanco, que ese es Jesucristo, pero este que vino para engañar, para mentir, esto no es imposible. Mira esto. Esto lo podéis ver. Podéis ver piedra de granito traídas, dicen, de Egipto. No sé de qué manera las trajeron, porque pequeñas no son, ¿eh? Sus toneladas pesan. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo de la Iglesia Católica? Que sí, ellos conservaron la Biblia, los pergaminos originales. Podemos decir eso porque la religión musulmana lo buscaba para hacer los pedazos. Una religión, una secta que nace 610 años después del Evangelio de Jesucristo. Pero eso ya lo había profetizado el apóstol Pablo, ya lo había profetizado Pedro, Isaías, todo esto, Oseas, todo esto. Cuando leemos todo esto, nosotros vamos enterándonos de que la palabra de Dios se cumple tal cual, tal cual. Ayer yo no pude venir aquí, que era domingo, porque si no cabía cantidades, y no solo gente mayor, jóvenes que corrían aquí, porque había una misa. Ahí están las sillas todavía, y aquí voy a enseñar ahora. Esta es la plaza que le llaman de San Pedro, pero no sé qué Pedro están hablando. Esta es la plaza de San Pedro, donde el cura, no sé si es para Navidad, que dice
la misa del gallo. Aquí dice la misa del gallo. Yo creo que sí es del gallo esa misa, porque del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es. Garantizo, os aseguro que sí, es la misa del gallo. Y esa cruz que está ahí coincide con la otra cruz que está allá en la cúpula. Mira, pues ahí vive un hombre que usurpa el puesto de Dios, porque se hace pasar por Dios. Él no es el anticristo, ni es el falso profeta, es porque eso falta que se llegue todavía, cuando sea el anticristo. Ese sí va a ser un personaje directo, porque papas han habido muchos, no solo uno. Pedro no ha sido el primero, todo seguro. ¿Sabes por qué? Porque en Hechos, en Gálatas capítulo 2, desde el 1 en adelante lo vas a encontrar, que Pablo y Pedro ahí hablan un asunto y un tema muy importante, que dice: tú le vas a predicar a los de la circuncisión, que eran los judíos, cristianos, los circuncidados, porque judíos cristianos solo han habido, empezando con los 12 apóstoles, que eran judíos. ¿Y por qué no ha habido otro papa judío? ¿Te has preguntado eso tú? No ha habido otro, es invento, es puro invento. Además, el primer papa registrado está 300 años después del Evangelio de Jesucristo. Pasa que esto no se pudo sostener. La sociedad, el cristianismo crecía y crecía y crecía al grado de que se dieron por vencidos y le dieron como Estado y religión y Estado, como tal cual son los países árabes radicales, que la mujer que no se pone velo es lapidada a piedra. Por eso allá donde caminamos a las otras basílicas que están, vas a ver esculturas donde un papa le está pisando la cabeza o los pechos a una mujer. Ahí están en las iglesias, en las basílicas, se ven desde afuera, poder ver estas cosas. Y entonces, ¿cómo es posible eso? Y yo no sé cuántos hay por ahí, no sé si se habrán 24 que se dicen a esto, que hablan los 12 apóstoles del Cordero y los 12 y los que representan a las 12 tribus de Israel. Pero Pablo se declara que él es el apóstol de los gentiles, y Pedro se declara que él es el apóstol de los judíos. Los que eran circuncidados según, como está escrito en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 17, el pacto que hace Yahvé Dios con nuestro padre Abraham, y le dice, y le habla de dos pueblos que va a tener. Además, yo aclaro una cosa: podrán haber diferencias entre la Iglesia Católica, pero hay una cosa con Israel. Hoy en día, todas las iglesias cristianas tiran hacia Israel, así como lo oyes, tal cual. En aquel tiempo, Israel fue pisoteada, sus templos fueron derribados por el Magno Imperio Romano. Fue derribado. Incluso en Israel se encuentran templos católicos. Israel los tolera, pero va un día que esos templos católicos, incluso la mezquita que está ahí, de la Dorada, esa va a desaparecer. Es cuando sea el punto de lo que se le llama la gran tribulación, no la tribulación, la gran tribulación. Pero la iglesia, la esposa del Cordero, ya no estará. Eso lo podemos encontrar nosotros en Tesalonicenses capítulo 2, Tesalonicenses capítulo 3, 4 y 5. Ahí vamos a encontrar todos nosotros, que primero se va a la iglesia, después entra lo que es la gran tribulación. Mira, todo lo que puedes ver aquí, todo esto casi pertenece a la Iglesia Católica, porque vas a encontrar museos, historia, siempre de la Iglesia Católica. Mira, todo el redondel de columnas que tiene aquí, puedes ver toda su escritura que está ahí al fondo, lo que dice de la fecha que está. O sea que el Vaticano prácticamente son 500 años que sí tomaron fuerza, pero a la misma vez estaban decayendo, porque Lutero les estaba dando, porque Martín Lutero les estaba dando
una paliza grande, una paliza gorda. Entonces era para esa fecha que se estaba llevando la Inquisición española, que le llaman, pero era con permiso del Papa. No era así nomás, que cogían a judíos, los quemaban. El que no se convertía al catolicismo, no confundamos el cristianismo con el catolicismo, porque ellos se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. Un cristiano no te va a hacer eso. Jesucristo no hizo esas cosas, los apóstoles no hicieron esas cosas. Y es esto cuando fueron a América, hicieron estas cosas, hicieron convertir a los indígenas, que por esa parte sí está bien, que los hicieron sacar de la idolatría, los hicieron sacar de la hechicería, de la brujería, porque eso es lo que se practicaba. Toda la historia la sabemos, creo, hoy en día, no la descartamos que era así. Y este es el detalle y este es el asunto de que la Iglesia Católica hoy en día aparentemente ha ido cayendo, pero no. Yo os digo que no. Lo que hay hoy son sociedades que se revuelven, sociedades insolentes que se revuelven de una región a otra. Recordemos que el budismo está creciendo mucho aquí en Europa, el islam está creciendo, cada gente más se le une al judaísmo, y las iglesias llamadas cristianas, nosotros los cristianos también somos cristianos, pero nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor tal cual como está escrito y tratarla de vivir, porque muchos dicen, o predicadores o apóstoles de hoy en día, nadie me conoce, hermano, solo Dios conoce mi corazón. No, tus hechos, nuestros hechos, eso es lo que nos hace a nosotros actuar y caminar y hacer conforme a nuestro corazón. No hay otro espejo, no hay otro espejo. Por eso el apóstol Pablo decía, si quieren saber quién soy yo llevo las estigmas, decía Pablo, de Jesucristo, las llevo marcadas. Y entonces ¿hay algo que no podamos hacer lo que vivió el apóstol Pablo? Pues mira, el apóstol Pablo fue sufrimiento, pero nadie quiere sufrir por Jesucristo. Puede sufrir por otras cosas, y cosas. Incluso hoy fomentan el divorcio, cosa que la Iglesia Católica lo prohibía, aún lo prohíbe todavía el divorcio. Recuerde que la Iglesia Católica, que cambió el bautismo, nacía un niño por la circuncisión. Quiero aclarar también esto. Mira, los judíos, sean cristianos, en aquel tiempo judíos por religión, porque no todo el que vive en Israel es judío. Recordemos que en Israel viven árabes, que no son judíos, pero son israelíes o israelitas. Entonces, cuando nacía un niño, los israelíes o los árabes hoy en día a los 8 días los circuncidan, porque ese es el día que el niño puede aguantar que le corten la punta del prepucio o su miembro viril, su miembro viril. Entonces la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hacía? Que los niños a los 8 días los bautizaban, no como el caso de hoy, que llevan niños a veces a bautizarse como a los 8 años, ya, y el cura le pregunta, ¿quieres ser bautizado? Y el niño dice, yo no. Y le da un gorrazo al niño, ¿no? Entonces la Iglesia Católica bautizaba de esta manera, y el bautismo no es de esta manera. El bautismo es para arrepentimiento de pecados, y por eso en el año 1979 en España entra la apostasía según lo que era según los credos o las creencias de la Iglesia Católica. Entra la apostasía. La gente, además, ¿qué quiere decir apostasía? La apostasía quiere decir renunciar a una religión, renunciar a un credo. Ya está, eso quiere decir. Y hacían un escrito y aún lo están mandando aquí al Vaticano. Lo mandan aquí al Vaticano. Y dicen que ya no quieren pertenecer a esa religión, además se vuelven ateos. Muchos están aceptando a Jesucristo. Y aclaro una cosa también, toda iglesia católica que está en el mundo entero, aunque hay gobiernos y países comunistas que las están confinando, les quitan la están despropiando, quiero decir, le están quitando sus escrituras y todo, pero la escritura original está aquí, archivada, aquí en el Vaticano. Aquí están archivadas las escrituras originales de cualquier iglesia católica en el mundo. Mira si no es la más millonaria o el estado más rico del mundo. Ese es el debate que tenían en España, de que decían que tantas propiedades que la Iglesia Católica no paga impuestos por sus propiedades, pero nosotros las iglesias evangélicas alquilamos un local para predicar el evangelio, tenemos que pagar impuestos. Estamos de acuerdo porque la Biblia lo dice que hay que pagarlo, y en verdad que sí.
Pero ¿por qué la Iglesia Católica? Entonces te aclaro, tiene un poder todavía grande y gordo con los gobiernos, y así es. Entonces aclaro una cosa. Pedro, aunque es que no existía la palabra papa en ese tiempo. La palabra papa es en latín. Además, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, en el 14 en adelante, lo aclara y lo dice, ¿no? Dice Pablo que él iba a pedir unas cartas, o ya las llevaba, para arrastrar cristianos evangélicos. Cristianos, ¿qué quiere el evangelio? Buena noticia, nueva noticia. Entonces dice que Jesús le habla en voz, o en el idioma, o lengua, como le quieras decir, hebrea. No le habló en latín, no le habló en italiano, no le habló en español, no le habló en inglés, no le habló en alemán, y puedo mencionar todas las idiomas o lenguas o dialectos del mundo. Le habló en la lengua original hebrea. Por eso el apóstol Pablo atiende el llamado. Pero Pablo llega a entender una cosa que le dice: necesario me es para que tú le prediques a los gentiles, que somos nosotros los gentiles. Además, Pedro no era gentil, Pedro era judío, hebreo, era israelita. Y eso que dicen que están los huesos de Pedro por aquí puede ser, porque si lo mataron ellos, ellos tendrán. Porque es así. Es así. Roma, recuerde usted que Jesús es juzgado por la ley judaica, pero no muere por la ley judaica. Tendría que haber muerto apedreado, como morían. Muere crucificado, y esa es la ley romana que había. Por eso decía, de que decía César, o decían todos, hacen falta los olivos o los cedros para hacer cruces. Había escasez de árboles para hacer cruces y crucificar gente, y no crucificaban a cualquiera, siempre crucificaban a un importante. A los ladrones que crucificaron con Jesús, ¿por qué lo crucifican? Para demostrar que Jesús no valía nada, así de fácil. Pero había uno que era muy listo, como dicen, ¿no? Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como que era un descarriado y tienes la oportunidad de volver. El otro era un arrogante. Y por eso yo digo una cosa, lo que está allá, los templos de Agripa, de Herodes, que era donde se reunían las personas más principales a ver quién tiraba el mejor discurso, pues ahí se reunían los sabios de esa época. Y por eso le dieron gloria a este hombre en este momento. Dios, que este es un Dios. Y en el momento, para su mayor vergüenza, murió engusanado. Y lo cierro aquí esto que voy a decir. Dejamos el vídeo hasta aquí. Por eso está el dicho que Herodes, Agripa, vamos a hablar de Constantino, porque Constantino sí fue el primer papa. Eso sí lo aclaramos también. Fue el primer papa. Y su madre es el nombre de Agripa, de Agripina, que le pusieron el nombre de María, así como lo oyes el templo ahí donde fuimos, pero eso porque le cambian el nombre. Pero mira, Herodes, está el dicho que se dice que Herodes protegió a Israel porque reconstruyó los muros, los que derribaron 70 años después de Jesucristo. Herodes protegió y cuidó a Israel, a Jerusalén, como un tigre. Le robó como una zorra y murió como un perro, porque murió engusanado. No como los perros que están de mascota hoy en nuestras casas, que mueren hasta con honores. No, murió como un perro de la calle, engusanado, porque en pleno discurso murió, y apestoso, olía mal. Entonces, aquí lo que hay dentro es un cementerio. Lo que hay aquí se entierran las personas más importantes del mundo. Y abajo de aquí, donde vemos, aquí hay una ciudad que no la conocemos nosotros, solo la conocen ellos. Las grandes, ¿cómo quisiera decirle yo? Como quien dice, ¿no? Se mueven grandes secretos, archivos, documentos, que lo desconocemos nosotros por total y por completo. Mira, aquí pasa la policía constantemente.
porque este hombre está súper protegido, el Papa. Aquí hay cámaras de vigilancia. Mira, aquí está uno dentro, atrás acaba de pasar la policía, allá está otro al frente, al otro lado. Allá lo podemos ver, allá está, ponle la cámara. Entonces, esta gente está súper protegida. Lo están viendo porque estamos grabando a esta hora, pero no pasa no pasa nada. Además está el ejército que lo protege, además está la Guardia Suiza de dentro. Están súper protegidos, porque aquí lo que se mueve adentro es oro, diamantes y secretos de Estado, de los gobiernos, de los G8, de los más importantes, de la Comunidad Europea, que son 27 países, de leyes que se están cociendo, que están en la olla hirviendo a servir a la mesa. Porque no solo Israel con Palestina, hay una guerra entre Hamas hoy en día. Está la guerra de Ucrania, están las guerras del África, están las guerras del hambre que están matando gente. ¿Por qué no matan el hambre de la gente? Mira, todo lo que se ve al fondo allá abajo son mendigos. Estamos hablando de... Esta gente, creo que ellos sienten el deseo que no les hace falta un techo, pero aquellos hogares que les hace falta un techo, que les hace falta medicina, los gobiernos del mundo, todos los que veis ahí son mendigos, todos los ves con maletas para allá y para acá, y son gente joven, que a lo mejor algún cura tiene que estar por ahí tirado. Ya se está acercando la gente, aquí cuando son las 10 de la mañana ya no se cabe. Mira lo que podéis ver aquí. Esto no es normal ni correcto con la gente que va pasando. Pero como la idolatría es grande, es casi perfecta para ellos. Pero gracias a Dios que nacimos en un hogar cristiano creyendo en Jesucristo. Pero Dios de ahí con su bendita misericordia desnudó su santo brazo y nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de la idolatría, ahora para anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo quiero dejar esto. Esto es el Vaticano. Este es un estado y gobierno. Nada más. Aquí de santidad poca. De santidad poca. De santidad poca. Aquí no puede nacer un niño dentro de ahí, por eso está cerrado, está cercado, porque tendría todos los derechos y los beneficios que tienen los que viven dentro. Por eso, si quieres echar un vistazo a Google, puedes encontrar, o a Google, puedes encontrar quién fue el primer papa, no Pedro, con fecha y registro y todo. Fue un invento, porque la Iglesia Católica sintió que no podía sostenerse. Mira, su obra, si la puedes ver, es perfecta. Y además hay 7 iglesias. Aquí estamos. Además, lo dejo de último. Quiero decir una cosa. Aquí está este es el pequeño cuerno que habla Apocalipsis. El apóstol Juan no se equivocó cuando lo dijo. Este es el pequeño cuerno que habla Apocalipsis, porque este es el que está en medio de las 7 colinas, tal cual lo habla la Biblia. Y esta, sin duda, lo cierro aquí. Aquí está la sede de la Madre de las Rameras. Saludos y que Dios les bendiga.